Shalom a todos mis hermanos. Esta semana tenemos la Parashá Vayetze. Y la Parashá Vayetze significa y salió. En el capítulo 28, inicia con el capítulo 28, verso 10. Y se salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y allí durmió, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó ya aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra que en esta estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardará por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. La palabra Sulán, que es escalera, significa transformar. La palabra Sulán significa transformar, convertir, procesar. Y vemos que en este lugar Jacob inicia un cambio en su vida de ir experimentando lo que sería tener una primogenitura y una bendición que no le correspondía, y después de salir de la casa de Labán, comenzar en un proceso de ir menguando para ir creciendo, de ir menguando, de ir reconociendo que no era Esaú no era Esab, sino que era Jacob, y de Jacob convertirse en lo que sería el final de sus días como Israel, y como lo que vemos hoy en día, las tribus de Israel, que somos todos nosotros. Israel vive. Pero quería hacer un recuento de todo lo que hemos venido aprendiendo, hemos venido estudiando acerca partiendo desde Abraham, del llamamiento de Abraham. Abraham es la simiente llamada. Abraham tiene un llamado especial. Con Abraham comienza un tiempo nuevo, un tiempo distinto. Abraham es llamado de Ur de Kasdim, viene al llamamiento que el Eterno le hace, y el Eterno le promete a Abraham que le dará un hijo, que será la simiente. Abraham pensó que era Lot, y Lot no fue. El Eterno dijo: no es Lot, no es tu sobrino, es una simiente que saldrá de ti. Pensó que era Eleazar, de pronto, el siervo nacido en casa, el que administraba todo, una persona de confianza. Tampoco era Eleazar. Después Sara le dice a Abraham que tenga un hijo con la concubina Agar. Viene Ismael. Tampoco era Ismael, porque Ismael, aunque era la simiente correcta, la vasija era incorrecta. Recuerden que hemos visto cómo en el hebreo la palabra Abraham y Agar nos da la palabra Ismael, pero Abraham y Sara no nos da Isaac, nos da Yehoshua HaMashiach. Hablamos sobre Gálatas 3:16, donde nos dice que la simiente es de una, que es el Mashiach. Y allí vemos cómo sucedieron muchas cosas en la vida de Abraham y Sara. Nace Isaac. Después encontramos a Isaac, hombre de 40 años. Su padre Abraham manda a buscar esposa para Isaac, y encontramos que Abraham es como la tipología del Eterno, y Isaac la tipología del Mashiach. En lo que sucede con Isaac, Isaac disfruta de todo lo que tiene el padre, de toda la herencia del padre, aun cuando Eleazar tiene la tipología del Ruach HaKodesh, que va a buscar esposa para Isaac. En la parentela, hablamos de la parentela, hablamos de la simiente correcta. Y hablamos también de la manera como Eleazar va a buscar esposa, las señales que hay, de la manera como Rivka viene a casarse con Isaac. Isaac la introduce en la tienda de Sara, y allí consuman el matrimonio. Después vemos que Rivka no podía tener hijos, como que pasaba lo mismo con Sara. Isaac ora, y Rivka tiene 2 hijos. Veíamos que si Isaac tipifica al Mashiach, pues Rivka tipifica la Keilah, la congregación, a Israel como Keilah, como congregación, como Cajal. Veíamos en la lucha que había entre ellos dos,
en el vientre de Rivka, la respuesta que el Eterno le da: 2 naciones en tu reino. Veíamos cómo esas 2 naciones son las dos condiciones con las que hemos nacido nosotros. Es la naturaleza buena, la naturaleza mala. El Isaac significa la carne, Esab significa la carne, Jacob significa el espíritu. Vemos como si Isaac tipifica al Mashiach y Rivka tipifica la Keilah, a quien tipifica Esab, a quien tipifica Jacob. Vemos como la religión, digamos que Rivka es la especie es como la Keilah, como la esposa del Mashiach, que ha venido en un proceso. Inició bien en la fiesta de Shavuot, cuando después después de que el Mashiach se va, a los 10 días viene el Ruach HaKodesh. En la fiesta de Shavuot comienza el avivamiento. Ahí había una buena conexión entre la Keilah que se comienza a conformar ahí con el Mashiach, pero vemos como cuando Rivka engaña a Isaac acerca de la bendición para Jacob, acerca de los 2 cabritos, de la piel, de todas las formas que ella hizo, nos está hablando de cómo Rivka pierde comunicación con Isaac. No hay una comunicación, vemos que no hay una comunicación, porque ella hace algo que es indebido, digámoslo así, pero no hay una buena comunicación con Isaac. Diríamos que si ella tuviera una buena comunicación con el esposo, pues le comentaría, le diría: bueno, tú te das cuenta que Isaac pues no ama a la primogenitura, no lo vemos como una persona que pueda quedar, cuando tú te vayas, una persona que queda al frente de toda la familia, porque la primogenitura incluía el sacerdocio, incluía el reinado e incluía el gobierno, la bendición, y entonces la primogenitura. Y entonces Sara puede decirle a Isaac: mira, si te das cuenta, Isaac no llena sus requisitos, aunque él salió primero. El sueño, lo que el Eterno me dijo acerca de los 2, podemos mirar de pronto, aparte de eso, él se ha casado con 2 cananeas, conflicto grave porque son 2 mujeres paganas, 2 mujeres que no aman al Eterno, no son un yugo igual, están yugo desigual, y no solo una, sino que son 2. Todas estas cosas había podido Rivka hablar con Isaac y ponerse de acuerdo acerca del asunto de la primogenitura, porque él tenía que, después de que Isaac muriera, Esaú tenía que fungir como cabeza de familia, recibió una doble porción de la bendición, quedaba gobernando, quedaba al frente de la casa, quedaba al mando de todo, y pues se perdía, al casarse con Cananea, se perdía como la visión que el Eterno había dado acerca de una nación. Entonces, después de esa lucha que hay, después de ese acontecimiento, vemos como no había una comunicación entre Rivka e Isaac. O sea, no había una no había una buena comunicación entre la Keilah y el Mashiach. Y es lo que hemos visto, que después del año 120 se perdió cierta comunicación, se fue desligando. La Keilah se fue desligando de una comunión con el Ruach HaKodesh para tener la comunión con el Mashiach, porque el contacto, la conexión era a través del Ruach HaKodesh, y se fue guiando más hacia lo carnal que hacia lo espiritual, y se perdió la comunión. Y hasta nuestros días se está volviendo nuevamente a capturar esa comunión de la Keilah con el Mashiach, que es retornando a las raíces, volviendo nuevamente al idioma, volviendo nuevamente a la Torah, volviendo nuevamente al entendimiento, volviendo nuevamente a aceptar que la única dirección que podemos tener es la del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, de que el único que puede hablar es el Mashiach, como dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Entonces hay un partir de allí de Esab con Jacob. Jacob sale de la casa de Isaac, con una bendición, con 2 bendiciones, porque la primera es la bendición carnal, que es la que le correspondía a Esab, es la bendición carnal, y va con una vestimenta que es la vestimenta de Esab, va vestido como Esab, va precisamente por eso cuando llega a la casa de Labán, él se tiene que casar con Lea, porque Lea era la mayor que le correspondía a Esab. En ese transcurrir de salir de la casa, viene por el camino, y es donde comenzamos la paracha de esta semana, habla acerca de Isaac, de Jacob, cómo comienza un proceso. Pero la palabra Sulam significa
transformar, significa procesar, transmutar, también puede significar la palabra Sulam, escalera. Entonces vemos que aquí este Jacob, que viene vestido como Esab, que se identifica como Esab, de todas maneras, a pesar de todo lo que aconteció, el Eterno le da una promesa, y es lo que leíamos acerca de la descendencia, que sería como el polvo de la tierra, la descendencia de Jacob, porque hay una otra descendencia que es como las estrellas de los cielos, y es lo que vemos hasta nuestros días, esa descendencia que está repartida por todas las naciones, que son las tribus de Israel perdidas entre todas las naciones. Y vemos aquí que hay una promesa acerca de lo que el Eterno le habla y le dice a través de este sueño, esta visión. Él colocó una piedra, todo tiene su significado. Él colocó una piedra para dormir, a descansar, reposar. El Mashiach es el reposo, esa piedra. Recuerde que la palabra Eben significa piedra, y la palabra Eben nos habla de Ab como padre y Ben como hijo, y el padre y el hijo son los que construyen. O sea, esa piedra es la tipología del padre y el hijo construyendo, y allí se va a construir el templo. Por eso cuando Jacob despierta dice, esta es casa de Elohim, Betel, casa de Elohim, y puerta del cielo, Sulam. Por eso en la puerta del cielo, en Sulam, es que comenzó el proceso, y es la manera como también nosotros hemos comenzado un proceso en una lucha entre Esab, la carnalidad que hay en nosotros, y Jacob, la espiritualidad que tiene que convertirse en Israel más adelante. Entonces encontramos cosas interesantes en esta paracha, y es la promesa que el Eterno le da, a pesar de que Jacob iba vestido como Esab. El Eterno identificaba que era Jacob, no lo identificaba como Esab, lo identificaba como Jacob. Le da una promesa. Esa piedra nos habla del Mashiach. La escalera, encontramos la escalera como... Y entonces vemos como la bendición, allí la escalera Sulam, el significado. Vemos también en el libro de Yohanan, en el capítulo 1, verso 45, recuerden que Jacob veía que en la visión que tuvo, que ángeles subían y bajaban en ese lugar. Y encontramos más adelante en Yohanan capítulo 1, verso 45, donde algo relacionado con lo mismo sucede con alguien que es llamado Natanael o Netanel, que significa, Natán viene de la palabra regalo o dado por Elohim, significa Natanael. Dice, y Felipe, en el 1.45 dice, Felipe llamó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Yosef de Nazaret, o de Nazrat. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire, ¿qué relación hay? Aquí está, vemos en el capítulo 28, que nos viene hablando de alguien que venía de un acontecimiento, y era de la manera como Jacob significa, viene a raíz Jacob, que significa el que toma por el talón. También significa el usurpador, dice la versión que también significa usurpador, o el que toma algo que no le corresponde. Realmente nosotros tomamos algo que no nos correspondió, y es lo que vemos hoy en día en las congregaciones, en las religiones, que nos hablan de la prosperidad económica, de recibir la bendición, de la abundancia del dinero, de hacer todo en las fuerzas nuestras. Vemos que Esaú, cuando Isaac va a bendecir a Jacob, que vestido como Esaú, él dice, la voz es la voz de Jacob, más las manos son las manos de Esab. O sea, lo que hacía Esab era algo rústico, era algo de fuerza, tenía una condición de carnal, era muy carnal. Inclusive Pedro dice que Esaú era profano. Dicen, los Midrashim dicen que Esaú era muy mujeriego, era un hombre muy dado a lo carnal, y en realidad la palabra dice que el Eterno amó a Jacob, mas a Esaú aborreció. Entonces hablamos obviamente de Esaú como la carne. Entonces vemos aquí que Jacob
se tipifica como el engañador, y vemos también cómo en la casa de Labán también sucede algo relacionado con el asunto. Hay un tema interesante y es, la palabra dice que lo que el hombre sembrar, eso segará. Y lo que Jacob sembró, eso segó, porque vemos como todo el proceso que él vivió en la casa de Labán fue un engaño. Dijo, 10 veces me ha cambiado el salario de Labán. Él también usó unas estrategias. Más adelante también vemos que en el proceso de retornar hay unas estrategias que él hace. Él le dice, camine conmigo a seguir, y él dice, no, vaya mi señora adelante, que yo voy detrás despacio con los niños y los animales. Y él no va para seguir, él coge para Sucot. O sea, todavía vemos esa condición de engañador, pero aquí dice todo lo contrario. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, todo lo contrario a lo que era Jacob. Aquí hay un israelita distinto, transformado, cambiado, en el cual hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Y ahí la palabra Israel suena con frecuencia acá. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas verás? ¿Qué es la higuera? La higuera es Israel. El significado de Israel es la higuera. Dice, y de cierto, y le dijo, de cierto os digo. Recuerden que doble, en el hebraísmo, doble significa confirmación, dos testigos. De aquí en adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es la confirmación del sueño. Recuerden que cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, lo que nació de la carne, y después le dice, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos cómo acontecimientos que sucedieron tiempo atrás, recuerden que la Torah es una sombra, se hicieron realidad. Aquí encontramos ya un hombre, Israel, un israelita transformado y cambiado, en el cual no hay engaño, dice Yeshua, en el cual no hay engaño. Todo lo contrario de lo que pasaba. O sea, vemos cómo allí en Natanael el regalo que el Eterno le dio, porque es el regalo del Eterno, es el proceso que nosotros llevamos. El Eterno es el que nos procesa para que nosotros podamos convertirnos en Israel. La palabra dice, no fue que otros buscaste a mí, porque yo os elegí, y nos eligió para transformarnos y cambiarnos de Esaú a Jacob, y de Jacob a convertirnos en Israel, que es el proceso que estamos llevando todos y cada uno de nosotros. Y entonces vemos acá, prácticamente es la respuesta a eso que aconteció con Jacob allí. Aquí vemos Sulam, la escalera, dice Yeshua, veréis el cielo abierto, el cielo está abierto, la misma visión que tuvo Jacob, y a los ángeles de Elohim que suben y descienden, la misma confirmación de esa visión. Está Yeshua diciendo, yo soy, dice sobre el Hijo del Hombre, yo soy esa piedra que Jacob ungió con aceite, yo soy esa piedra en la cual yo estaba allí en ese momento cuando la visión, porque ellos, los malak subían y bajaban y sirviéndole al Mashiach, dice acá, sobre el Hijo del Hombre. Entonces, el proceso de Sulam es un proceso de ir, una transformación, un cambio. Por eso siempre vemos que un proceso de guerra, un proceso de choque, un proceso de ir moldeando, de ir puliendo a Jacob. Y Jacob, el Eterno utilizó a Ribka, utilizó a Isaac, utilizó a Esab, lo utilizó para poder moldear a Jacob. Para convertir en Israel más adelante tiene que pasar por un proceso, Sulam. Después va a la casa de Labán y allí también es procesado en las manos de Labán, después en las manos de sus esposas. El proceso de tener 4 esposas, de tener hijos con esas 4 esposas, no fue fácil, fue un proceso. Cuando nace Yosef, es el 11º hijo, el Eterno le dice, a través de un sueño, le dice, Jacob, es tiempo de que salgan. El salir también es un proceso. Después más adelante vamos a encontrar cómo en el vado de Yabok tiene una lucha, después envía unos animales a Esab, y es todo un proceso. Vemos que Jacob es todo un proceso, y es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros hemos tomado una bendición que no nos corresponde, tenemos esa naturaleza de anhelar, de codiciar,
de querer tener, de querer poseer. Por eso muchos compran la lotería, compran el baloto, porque creen que el Eterno los puede bendecir de esa manera. Buscan la manera, a través de, mucha gente buscó la manera de hacerse rico a través de las pirámides, otros a través del narcotráfico, de muchas formas. O sea, siempre ese querer enriquecernos de una manera rápida y fácil y no pasar por procesos. Aquí vemos que Jacob tuvo que pasar por unos procesos. 20 años le sirvió a Labán, 7 años por la primera esposa. Después dice la palabra que una semana, a la siguiente semana le dio la esposa. No, la palabra Shabua, también viene la raíz de 7 años, Shabua. Entonces 14 años por las 2 esposas, 6 años por la herencia, por las ovejas, por todo lo que tenía, lo que sacó de allí de la casa de Labán. Sin embargo, casi lo pierde. Tiene porque el Eterno le habla a Labán. Labán le habría quitado todo, lo había mandado solo, sin hijos, sin mujer, sin nada, le había podido quitar todo. Entonces es el proceso que todos nosotros llevamos. Aquí vemos precisamente cómo Jacob sufre un proceso de transformación. Vemos cómo Jacob va a la casa de su tío Labán, conforme le había dicho Isaac, le había recomendado, le había dado la bendición, le había dicho que fuera a buscar esposa en la casa de Labán. Y allí le hace un convenio con Labán. Después sucede el engaño, le dan a Lea, después se casa con Ribca, lo que hablamos de las 2 semanas, de los 14 años. Y comienza el proceso de vivir una vida con 2 esposas y 2 concubinas. Y vienen los hijos. Y dice que Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo, llamó su nombre Rubén. Y entonces comenzamos a ver el significado de algo que más adelante veremos como la Keilah, compuesta por todo un cuerpo completo. Rubén significa el que ve. Después ella tuvo otro hijo que llamó Simeón, significa el que oye, porque ella dijo, el Eterno ha visto mi aflicción. Dice, continuó otra vez, dio el nombre Rubén, dijo, pero en el verso 32, capítulo 29, verso 32 dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo, llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Yahweh en mi aflicción. Y Rubén significa el que ve. Después encontramos que concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Yahweh que yo era menospreciada, y me ha dado también este hijo, le llamó su nombre Simeón. Shimeón, la palabra Simeón o Shimón significa el que oye, de la palabra oír, Shema, oír. Y después dice también, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por lo tanto llamamos su nombre Leví. Leví significa el que se acerca, o acercar, viene también de la raíz Lev, que significa corazón. Y dice también, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Yahweh por este hijo que me dio, y lo llamó Yehuda. En la próxima paracha vamos a hacer un recuento de las bendiciones, y más adelante también en el capítulo 49, cuando estemos en el capítulo 49, vamos a mirar también el significado de cada nombre, porque es importante, es fundamental entender cómo es Israel. Israel está compuesto no solo por 12 tribus, sino también hay 2 tribus anexas, que es la de Efraín y de Manasés. Cómo cada bendición que dio Jacob y cómo cada bendición que dio Moshe también tiene relación para este tiempo. Recuerden que la Torah es presente, un constante presente. Lo que sucedió fue una sombra, lo que pasó allí es una sombra de lo que sucedería en una realidad que es ahora. Este mundo, el mundo invisible, el mundo espiritual es el real. El mundo visible no es real. O sea, yo quiero que me entiendan. Lo que es el mundo visible, lo que aconteció allí, es una sombra de lo que nos está sucediendo hoy en día con nosotros. De Isaac, tipifica el Mashiach, de Ribca tipifica la Keilah, la religión, después se convierte en la Keilah, lo que estamos viendo en este tiempo. De Jacob y Esaú, qué significa la parte carnal, la parte espiritual nuestra, la dualidad que hay en nosotros, de convertirnos en Israel, de la palabra Israel, lo que significa en realidad, del proceso que hemos estado llevando, y de cómo allí estos hijos tienen un significado muy importante, porque es la conformación de lo que es Israel,
hoy en día. Por eso Yeshua dice, yo no fui enviado sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es bueno dar el pan de los hijos a los perros, también tiene relación con lo mismo. O sea, cuando habla del trigo y la cizaña, el trigo qué es, la cizaña qué es, vemos que la manera de identificar la cizaña es cuando el trigo está maduro. ¿Por qué? Porque el trigo por su peso se inclina como una especie de humildad, y cuando el viento sopla es como si se postrara a alabar. Yeshua dijo, mi Padre busca a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Habla de esos que se postran, la palabra dice, vosotros sois duros de servicio e incircuncisos de corazón. Duros de servicio es que se mantiene erguido como la cizaña. La cizaña crece y a lo último ya cuando da fruto, porque la cizaña también da fruto, la cizaña da un fruto. Dice que el fruto, hay dos frutos, el fruto de la carne y el fruto del espíritu. La cizaña da fruto de la carne, el trigo da fruto del espíritu. Entonces la cizaña, ella se mantiene erguida porque realmente lo que hay por dentro no es muy, o sea, no tiene un fruto real. Inclusive ese fruto, dicen que come ese fruto de la cizaña le produce un dolor de estómago, si come mucho le produce diarrea, y si come mucho podría morir. Si come en cantidad podría morir, porque en realidad la cizaña produce un fruto. Entonces vemos que lo que nos está hablando allí es que la cizaña produce un fruto que produce muerte. El trigo produce un fruto que produce vida, que da vida. Por eso Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. ¿De dónde viene? ¿Dónde nació Yeshua? En Betlehem, en la casa del pan. Porque Él es el pan de vida. Y Yeshua mismo dijo, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Yeshua nos habla precisamente de que Él tenía que morir para poder resucitar y para dar fruto. Ese fruto, esa semilla, es una semilla incorruptible, y Yeshua, el Mashiach en nosotros. Esa semilla fue en la fiesta de Pesaj, es cuando se conmemora que comimos de esa semilla, de esa simiente incorruptible, fuimos engendrados del Mashiach, y el proceso es que el Mashiach se haga una realidad en nosotros. El Mashiach, Rab Saud dijo, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. O sea, todo esto es un proceso que estamos llevando y que tenemos que estar agradecidos siempre con el Eterno, porque nos escogió para hacer este Israel, un Israel espiritual hoy en día, un Israel que cumple los propósitos del Eterno, un Israel que trae el reino de los cielos a la tierra, y un Israel que nos involucra a nosotros, involucra a nuestros hijos, porque la bendición es así, la bendición viene a través de nosotros y también a nuestros hijos. Jacob recibe una bendición y esa bendición la transfiere a sus hijos, y es lo que vemos en las tribus de Israel. Cada uno tiene una bendición. Yosef tiene una bendición muy especial que la veremos más adelante también, la bendición de Yosef. Pero entonces por ahorita precisamente estamos viendo cómo este nacimiento de los hijos tiene un significado muy, muy, muy especial, que nos habla precisamente de cómo cada hijo es una parte, una composición de un cuerpo. Ese cuerpo es Israel, ese Israel es la Keilah, esa Keilah es el cuerpo de la novia del Mashiach. Recuerden, para los que no están en las raíces hebreas, no tienen identidad todavía, el Mashiach no viene por una novia que es la iglesia, no. El Mashiach no viene por una novia gentil, el Mashiach viene por una novia judía, convertida, transformada en una verdadera adoradora, lo que significa la palabra Yehudí, no una religión judía, sino una identidad judía. Como dijo Yeshua a la mujer samaritana, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, en el Ruach y en Emet, en verdad. Esos 144,000 que habla en el libro de Revelaciones, dice, no se halló mentira en su boca, se halló verdad. Y la palabra Emet en hebreo vale 144,000. Entonces tampoco es un número en cierta manera, sino es una característica que tiene la novia del Mashiach. No se encontró en su boca mentira, sino que se encontró verdad. Yeshua dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino que sale de su corazón. Recuerden que el aparato reproductor espiritual es la boca. El Eterno, cuando habla, engendra. El aparato receptor, o la parte, digamos, que concibe, es el oído. Y el problema de la novia del Mashiach era que la novia del Mashiach prestó su oído para cosas que no eran, y tuvo que sufrir un proceso. Ahora, al escuchar correctamente al Mashiach, como Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, al escuchar al Mashiach, que es el que habla, las orejas oyen mi voz y me siguen, dice la palabra. Al escuchar la voz del Mashiach, del pastor, habla, y cuando habla crea, produce vida. Mis palabras son espíritu, son vida.
recibe en el oído, concebimos la palabra en el oído, pero esa palabra no se queda ahí, porque recuerden, el oído es, digamos que es como la parte que concibe, pero recuerden que cuando el óvulo es fecundado, el óvulo baja, se mueve y llega al útero. El útero es el corazón. Por eso el corazón tiene que estar circuncidado. Hablamos de la palabra circuncidar, brit milá, significa quitar la insensibilidad que hay. Porque cuando tenemos el prepucio en nuestro corazón somos insensibles. No nos afecta a nada lo que está pasando a nuestro alrededor, de cómo vemos cómo el mundo va cambiando, va transformándose en cosas horribles, cómo vemos que el reino de los cielos sufre violencia, y si solo los violentos la arrebatan. Un corazón circuncidado, un corazón circunciso, es sensible a ver lo que está pasando, sensible a que nuestros hijos de pronto están, pues no, mis hijos pues están sirviendo al Eterno, por ahí hijos de hermanos que no están sirviendo al Eterno. Qué bueno que ellos pudieran también comenzar a andar en el camino del Eterno, y es nuestra oración, nuestra intercesión para que ellos retornen. Quitarlos de las garras del enemigo, porque el Eterno nos salvó no solo de ir al infierno, sino de este mundo perverso. La idea es que todos vivamos el reino de los cielos aquí en la tierra, y aparte de eso podamos disfrutar del reino de los cielos y podamos tener galardones para cuando el Mashiach venga a llevarnos a las bodas del Cordero. Entonces, recuerden, la característica de cada uno de los hijos de Jacob. Es importante entender qué significa cada nombre, qué significa cada uno de ellos, porque es el cuerpo del Mashiach, la composición completa. Inclusive la última parte que se madura en el ser humano es la parte reproductora, tanto en hombres como en mujeres. Y vemos que la última parte de Yosef, Benjamín y Efraín y Manasés, que nos hablan también de la parte en lo que es la mística hebrea, nos habla acerca de lo que es el fundamento, que es la parte reproductora, y nos habla del Malhut, que es el reino, es el mundo, el reino aquí en la tierra, los hijos del reino, la bendición de Efraín, por eso la bendición de Efraín y Manasés es la bendición que todas las tribus de Israel dan. Yo digo, si la bendición que damos a nuestros hijos en Shabbat la da cada uno perteneciente a una tribu, por ejemplo, si nosotros como judíos vamos a bendecir a nuestros hijos en Shabbat, deberíamos de bendecir lo que la bendición de Judá, que es una bendición muy bonita, muy completa, que nos habla de acontecimientos importantes, porque es fundamental. Esa bendición de Judá es espectacular, el significado, pero no, la bendición con que bendecimos todas las tribus, dice que te haga como Elohim, Efraín, Beim, Manasés, que el Eterno te haga como Efraín y como Manasés. Entonces fíjate que estamos hablando de una última bendición, o sea, de último tiempo, del tiempo del avivamiento, porque es lo que estamos esperando, avivamiento, del cual se va a manifestar esa unción que estaba en Yosef, que está en Benjamín y que está en Efraín y Manasés. Les espero la próxima semana. Chao, shalom para todos.